capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículos del 32 en adelante. Es el momento, creo que más difícil que el Señor tuvo que enfrentar. Y dice, registra el Evangelio de Lucas, este cuadro, esta escena, donde en esta mañana quiero que podamos refrescar nuestra memoria, que en esta mañana podamos renovarnos en nuestra fe, que en esta mañana podamos adquirir la oportunidad que Dios nos da diariamente cuando estamos dispuestos a seguirle con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza. Que en esta mañana podamos ver en esta palabra que siempre hay una oportunidad en Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Siempre hay una oportunidad en Jesús. Y dice el capítulo 23, verso 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte. Y el pueblo que estaba mirando, y aún los gobernantes, se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latina y hebreas: este es el rey de los judíos, decía en esa tabla. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pido que nuestras mentes estén frescas, Señor, para que tu palabra nos marque los principios, las verdades, Señor, que debemos de adquirir para hacer tu voluntad, para poder vivir una vida plena delante de tu presencia y podamos gozarnos, Señor, de las virtudes de tu presencia, de tu salvación, de ese sacrificio que hiciste por nosotros para darnos vida y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, bendigo, Señor, a los que oyen con oído atento tu palabra, Señor, y seas tú, oh Dios amado, dándoles fuerza, Padre, para fortalecerse, para afirmarse y para dar pasos, Señor, extraordinarios delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Las personas en el mundo andan de aquí para allá. Y eso lo sabemos, ¿no? Muchos andan sin rumbo, sin esperanza. Menosprecian la vida que Dios les ha dado. Desgastan su vida, ¿no?, en cosas profanas que de alguna manera no le edifican. Y se apartan de los caminos de Dios, negando a Dios inclusive, ¿no? Y podemos ver en este cuadro una gran multitud.
de todas las clases, de todos los niveles. Gente común, gente del gobierno, gente del templo, los discípulos, sus amigos, vecinos, los seguidores de Jesús que habían visto los milagros y las maravillas de Él. Estaban todos ahí, frente a esta escena, este cuadro. Se puede imaginar el ambiente, el clima, la tensión. Unos burlándose, otros injuriándoles al Señor. Pero ahí estaba el Señor, ¿no? Ahí estaba el Señor en la cruz contemplando lo que había venido a salvar, lo que había venido a rescatar. Y en esta mañana también estamos nosotros mirando esa cruz. También nosotros debemos de en esta mañana reflexionar al ver aquel sacrificio, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, lo que Él vino a hacer por tu vida, por la vida del que está a tu lado y por la vida de los que tú amas, por la vida de todos. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y todos sean salvos. Amén. Así dice la palabra. Pero el mundo tiene el corazón vacío. Las personas están vacías y llenan sus corazones con cosas que realmente no son cosas de Dios. Con placeres, con satisfacciones, con vicios, ¿no? Corazones vacíos que no saben cómo llenarlos y que cuando los llenan no pueden llegar a ser satisfechos porque siempre quieren algo más, porque el vacío del corazón del hombre solo lo puede llenar Dios, solo puede llenar el Espíritu Santo cuando lo recibimos al Señor. Cuando nuestras vidas están llenas, hermanos, por el Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra condición, ya no pasamos de ser vacíos a estar llenos, copas rebosando en la presencia de Dios. Y en cada día, en cada momento, a pesar de, como venimos diciendo, de las dificultades que puedan presentarse en nuestro caminar, ahí estamos en la presencia del Señor. Y vemos en este cuadro también, previamente a este cuadro, antes de que el Señor fuese crucificado, antes que lo pusieran al lado de estos dos malhechores, ¿no? Que el mundo de aquel entonces prefirió soltar a un ladrón antes que a un salvador. Suelten a Barrabás, gritaba la multitud. Suelten a Barrabás. Y así que el mundo hoy vive bajo la influencia de ese espíritu. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. Hay un espíritu en el mundo que está trabajando para matar, robar y destruir. ¿Por qué? Porque fue suelto. Y en esta mañana nosotros estamos contemplando este cuadro, la cruz, el Calvario y al Señor. La Biblia nos relata en este pasaje un momento muy especial. Y es interesante ver que aún en los peores momentos de nuestra vida siempre va a haber una salida si miramos a Jesús. En los peores momentos. Y esto tiene que ver con nuestras bases, tiene que ver con nuestros conocimientos. Dice la Biblia que habían dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno le injuriaba. Pero había uno, y este es con el que quiero hacer la introducción para luego ver cómo el Señor nos da oportunidad a través de mirar la cruz, a través de poder contemplar y creer en Él, ¿sí? Y nos da la oportunidad de regocijarnos en la salvación que Él nos ha dado. Y está este hombre aquí. Este ladrón sintió una necesidad en su corazón. Dice la palabra que frente a todo lo que estaba viviendo, a todo lo que se estaba manifestando, al oír a aquel, algunos dicen que este era el ladrón bueno, porque estaba orando con Jesús. No hay ladrones buenos, ¿no? Aunque la filosofía de ellos dicen que salen a trabajar y que hacen
lo bien para los suyos. Es el bien que a ellos les parece, ¿no? Lo que enseña es la filosofía de este mundo, ¿no? El engaño de Satanás. Pero ahí está este hombre, de alguna manera, contemplando toda esta escena, viendo todo este mover, y él siente una necesidad, y esto es muy importante, a la hora de encontrarnos en una situación de agonía como este. Este estaba agonizando, porque los clavos eran reales, habían atravesado su cuerpo, estaba colgado sufriendo los padecimientos como el mismo Señor, la tensión nerviosa de su cuerpo. ¿Se imagina? Colgado usted a un madero. Ahí estaba este hombre. Pero dice que esta persona recapacitó. Yo me pongo a pensar, porque él recapacita, él piensa. Y él mira al Señor y le declara unas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta necesidad que él siente de decir estas palabras tan profundas, ¿no? Pero a su vez también el sentimiento de culpa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces sentimos culpa? Culpa porque hemos cometido errores, porque hemos violado la ética, ¿no?, de un lugar, o la moral de un ámbito familiar, el matrimonio, con los hijos. Y a veces sentimos culpa porque hemos cometido errores. Pero Dios perdona nuestras culpas. Y esto es lo que de alguna manera este hombre, al mirar al Señor, está manifestando. Esta culpa lo atormentaba. Él sabía que esa culpa que él sentía era justamente la señal, ¿no?, o el pago por sus errores, sus faltas, por haberse salido de las costumbres de su hogar, porque era un hombre judío. Y la cultura judía, los hombres judíos sabían, ¿no?, llevaban como herencia el conocer la palabra de Dios. Como judío, los judíos creen en la resurrección. Y ahí está Por eso le dice al Señor: acuérdate de mí, porque él cree en la resurrección. Y aquí hay algo muy especial que quiero hacer un paréntesis antes de continuar, ¿no? Porque una interpretación, ¿no?, o una mala traducción en nuestras Biblias. Saben que en el griego las palabras, las frases no tienen comas, no tienen puntos. En el griego no se ve en el original. Y hay una frase aquí que lo leíamos, ¿no?, hace un momento, cuando Jesús le dice: ciertamente te digo hoy, o sea, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. Porque algunos predican, ¿no?, como que el malhechor iba a estar con Jesús en el paraíso en ese mismo instante. Pero no es correcto interpretar esta parte. Por eso hago paréntesis para que meditemos que las promesas de Dios son justas y verdaderas para todos. No hay preferidos en el Señor. Todos nos hemos arrepentido y todos un día estaremos juntamente con el Señor. Porque ese día el Señor iba a morir y luego iba a estar, ¿no?, en la tumba, y posteriormente iba a resucitar. Lo que quiere decir que el Señor ese mismo día no podía estar con él, este hombre, en el paraíso. Y aparte que la Biblia dice también que estos hombres, cuando al Señor lo bajaron, cuando él muere primeramente, porque ya era la Pascua y los judíos no querían ver esta escena, porque era una Pascua excepcional. Fíjense la fecha de ellos, crucificaron al Señor y no querían ver este cuadro. Por lo tanto, mandaron a quebrarle los tobillos a estas personas, los huesos, para que muriesen más rápido. Pero cuando fueron a verlo a Jesús, ya él había muerto. Y dice la Biblia que estuvieron 2 días, o sea, hasta el otro día estuvieron estos malhechores colgados, excepto Jesús, que fue llevado a la tumba. Entendiendo esto, que el Señor Jesús le promete: estarás conmigo en el paraíso, ¿no?
en esa venida que Él está declarando, en esa segunda venida. Así que el ladrón lo sabía. El ladrón no le dijo, hoy quiero estar contigo en el paraíso. Le dijo, acuérdate cuando tú vengas en tu reino. Y aquí encontramos tantas cosas profundas de este hombre en esta pequeña frase, porque él admira, él contempla, él cree. Hermanos, él cree. Todo el mundo difamándolo, todo el mundo rechazándolo, todo el mundo cuestionándolo al Señor, injuriándolo, provocándole. ¿Cristo podía haberse bajado de la cruz? Sí, Él podía haberse bajado de la cruz. Pero nadie puede torcer la voluntad de Dios. Y nadie puede manejar, ¿no?, el deseo de nuestro Dios. Sí, Señor. Y por amor, dice que Él se mantuvo firme en ese padecimiento. Por amor a ti, a mí y a todo aquel que en Él cree, dice la palabra. El que cree, es el que cree. Y esta es la situación. Porque en su culpa y en su conocimiento de la fe, Él sabía que en algún momento, si se arrepentía, Él podía resucitar. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vamos a resucitar? Tenemos que creer, hermanos. Creer que Él va a hacer. Hermanos, si sientes que la culpa te está destruyendo la vida, hermanos, tenés que empezar a mirar a Jesús. Este estaba sabiendo que sus días, las horas, los minutos estaban contados. No le quedaba mucho tiempo para partir de este mundo. Él lo sabía. Y él quería, ¿no?, restituir. Él quería, ¿no?, de una manera volverse en arrepentimiento delante del Dios, porque Él lo declara. ¿No tienes temor de Dios que está en tu misma condenación? O sea, reconociendo la realeza de Jesús, conociendo la deidad de Cristo. Este hombre está contemplando de una manera, tiene una revelación profunda de la persona de Jesús, que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar a Cristo. Porque saben que muchos están cerca de Jesús, están en la misma condenación, pero lo repudian, o lo niegan, o refunfunean. Solo quieren los beneficios, como aquel otro. El otro que estaba ahí, cuando le dice, ¿no?, estos dos hombres, cuando estamos en la cruz. Mire lo que dice el verso 39, cuando estamos llegando ahí. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No nos dejes afuera. Señor, acuérdate de mí, ¿no? Pero no con la intención de creer en Jesús, porque este no creía en Jesús. Aún habiendo visto quizás las maravillas que Él hizo en el pueblo, sanando a los paralíticos, ¿no?, librando a aquel de la mano seca en el templo. Quizás vio y supo de los testimonios de vida de aquel hijo que iba hacia el sepulcro y fue resucitado en el camino para ese hombre, para su hijo, para su madre, quiero decir, ¿no? Y cuántos milagros, el paralítico, ¿no?, la mujer con el flujo de sangre. ¿Usted cree que estos testimonios no corrían? La gente no los contaba. Todo el mundo sabía lo que hacía Jesús. Y yo creo que este también, pero este no quiso creer. Estando en la misma condenación que el Señor, no quiso creer. ¿No? Sálvate a ti mismo y a nosotros, exclamó. Este hombre no sintió arrepentimiento. No tenía idea de lo que era el plan de salvación. No tenía idea de la cultura de su pueblo. Parece que no había esperanza en él en relación a la resurrección de los muertos. Evidentemente no lo había. Porque él clama por una ayuda para salir del apuro. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, inconscientemente, no por ser agrede ante el Señor, sino que nos presentamos, Señor, ayúdame en esta situación, y nos olvidamos de contemplar su divinidad, su poder, su grandeza, sus obras, lo que hizo y lo que va a hacer? Amén.
Sí, Señor. Porque eso es lo que estaba declarando este primer hombre, ¿no? Este hombre cuando declara, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía en ese momento que Cristo iba a volver. Él había escuchado seguramente cuando Jesús lo enseñaba. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí, ¿no? Estamos viendo al otro, ¿no? Al otro que solamente quería la ayuda, quería zafar del problema. ¿Salvarte de qué? De la muerte. Todos vamos a morir. Un día todos vamos a morir. ¿Salvarte para qué? ¿Para qué querés ser salvo? Yo te pregunto en esta mañana a ti. ¿Tú estás contemplando la salvación de Cristo? ¿Estás entendiendo qué significa el plan de salvación para tu vida? Porque estamos viviendo en una sociedad donde rechazan a Dios, pero tú has nacido, la cultura de tus padres te han enseñado, en tu familia, ¿no? En tu tierra. Hermano, hermana, la palabra corre como un río. Y tú sabes lo que dice la palabra, pero ¿estás contemplando o te estás haciendo a la sociedad indiferente a Dios? Tenemos que empezar, hermanos, a sentirnos movidos por el Espíritu Santo para empezar a hacer las cosas correctas y canalizar nuestra visión delante de Él. Porque tenemos una oportunidad cuando miramos la cruz del Calvario. Oh, sí, Señor. Y esa oportunidad es cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento. Cuando, hermanos, somos mirados por la compasión de Cristo. Somos perdonados, somos, hermanos, libres. Porque el amor de Cristo permanece ahora y para siempre. Él es fiel. Y Él no se vuelve atrás con lo que Él nos ha prometido. Por lo tanto, no podemos caer en la indiferencia. Recordar la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestros padres. Este joven, este hombre, digo yo, no sé cuántos años tendría, no lo dice la Biblia, pero seguramente que él se recordó de las enseñanzas de las Escrituras. Quizás cuando sus padres les estaban hablando y enseñando e inculcando, no te apartes, no, quédate en casa, no salgas con tus amigos, no te vayas por ahí, no te muevas por acá. En la junta a veces descarrían a nuestros hijos. Este joven se había descarriado y él reflexionó en ese momento de la crucifixión. Miren dónde viene a reflexionar en el último momento. Mire que hay oportunidad para el que quiere ser salvo, hermanos, hasta el último momento. Amén. Siempre hay una oportunidad para que conozcan a Jesús. Señor, aleluya. Así que ahí estaba, ¿no? Recordando quizás las promesas, ¿no? De que el Señor iba a resucitar a los que se arrepentían, quizás recordando las Escrituras, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida para darles bendición y salvación. ¿Cuántas cosas habrán pasado en esas horas colgado en esa cruz? Y en esta mañana nosotros tenemos que reflexionar, porque no estamos en una cruz. Si nuestros padecimientos son tan terribles, hermanos, dice la palabra que no hemos padecido hasta la sangre por Cristo. Este no estaba padeciendo por Cristo, pero estaba padeciendo con un corazón arrepentido, y esto es lo que el Señor ve. No mira si sos ladrón, si sos murmurador, mentiroso, engañador, no sé, por no decir otros vicios y otras cosas. No importa para el Señor eso. Porque sabe que Él puede limpiarte, porque para Él no hay nada imposible. Gracias, Señor. Él puede restaurar nuestro ser y hacernos nuevos si nos ponemos en sus manos. Así que ahí está este hombre, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me imaginaba, digo esto, esa fuerza que habrá adquirido en ese momento, no lo sé, la verdad no lo sé, pero ahí está, ¿no? Y el Señor le dice: te digo hoy, hombre, hoy, en este momento, te digo, cuando yo venga, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Para los judíos el paraíso no es el cielo, porque a veces uno dice, bueno, estos se fueron al cielo. No. El paraíso para los judíos representaba el seno de Abraham. El seno de Abraham es ese lugar donde ustedes ya lo ven en Lucas mismo,
hay unos capítulos antes, creo que está ahí en Lucas capítulo 16, bien digo, versículo 19 en adelante. Jesús habla de este acontecimiento del seno de Abraham, Lázaro y el rico. Usted se acuerda de la historia, ¿no? Lázaro y el rico, ¿no? Que fueron llevados, murieron los dos. Dice, y Lázaro fue llevado por los ángeles y al otro lo enterró la familia. O sea, no hubo presencia celestial. Mas cuando Lázaro murió, dice que vinieron los ángeles del cielo, lo acogió, lo guardó, lo protegió y lo llevó al seno de Abraham. Y ahí está, el seno de Abraham. Y ahí vemos en esa historia, Jesús se las cuenta a sus discípulos, ¿no? Que estaba el rico gritando desde el otro lado, en el Hades, en medio del sufrimiento, encadenado. Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje siquiera con sus dedos, con un poco de agua mis labios, que muero de sed. Tenía conciencia. Fíjense que la Biblia nos muestra que en el infierno hay conciencia, hay sensibilidad. Tenía sed. En el infierno había esta situación, este cuadro, ¿no? Que uno lo ve y dice, wow, Señor, yo no quiero ir ahí. Qué misericordia, Señor. Y ahí estaba este hombre, se acordó de la familia. Señor, manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos y a mis padres. Pues ya era tarde. Nosotros tenemos la oportunidad en esta vida que estamos vivitos y coleando. Diga conmigo, estamos vivitos y coleando. Aleluya. Y el Señor nos ha dado vida para que podamos, hermanos, en esta vida darle la oportunidad, no solamente a nosotros, sino a otros. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. Acordarnos en el infierno como aquel, ya es tarde. Se acordó tarde, ¿no? No escuchó. Y si escuchó, no hizo caso. Qué terrible eso, porque el que estaba al lado, a la izquierda, este hombre, ¿no? Aparentemente judío también, no hizo caso de las enseñanzas de su familia, de la cultura, de la palabra de Dios, de lo que el Señor había dictaminado. Él se mufaba del Señor. Él se mufaba de Cristo, ¿no? Él ahí hacía burlas del Señor Jesús. Y cuando lo leemos, ¿no? Dice, respondiendo, en el verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Esto es tremendo, ¿no? Porque hay que ser para estar sufriendo, injuriando a alguien. Yo recuerdo que en una oportunidad iba a visitar los hospitales, íbamos a orar por los enfermos. Fabiana entraba en la sala de mujeres, yo entraba en la sala de hombres. Íbamos a orar, les llevábamos una Biblia, nos ofrecíamos si necesitaban algo y orábamos con ellos. Les leíamos la Biblia también, los salmos, y orábamos por ellos. Era un tiempo muy hermoso de evangelismo, ¿sí? Visitar a los enfermos, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que avanzar en esto también. Estamos muy quedados, ¿no? De orar por los enfermos. Y nunca me voy a olvidar, yo lo he contado en alguna oportunidad, pero nunca me voy a olvidar de aquel hombre, un hombre muy grande, ¿no? 75 años aproximadamente, anciano, solo en un rincón. Ni las enfermeras querían acercarse. De hecho, cuando entrábamos con el permiso, teníamos carnet para entrar como pastores y podíamos entrar. Así que cuando entrábamos, me decía la enfermera, cuidado con ese. Y yo recuerdo que nosotros no teníamos pero para ir a ninguno y vamos. Algunos nos decían que no. Habían otros que sí y lloraban y sentían la presencia de Dios. Ya después no los veíamos porque salían del hospital, ¿no? Y así que me tocó el día de acercarme a este hombre. Y cuando llegué ese día estaba este hombre y me dijeron, cuidado con ese hombre. Y fui. Y cuando llego a predicar, estaba tieso, no podía moverse. Apenas podía mover la cabeza. No sé qué le había sucedido. Y entonces me acerco, ¿no? Con todo cariño, afecto, para hablarle. O de saber, ¿no, Mónica? Que deben haber algunos difíciles, ¿no? Y cuando me acerco así para hablarle del Señor, digo, mire, yo vengo
somos de la iglesia, venimos a orar por su vida. La iglesia, Dios. Y empezó a decirme de todo menos que era lindo. Bueno, no soy lindo tampoco, pero de todo. Y en eso de todo, le digo, bueno, no se cálmese, no se preocupe. ¿Qué? Cálmese, ni que cálmese, váyase de acá. Empezó a echarme, ¿no? Y me escupe acá en el pecho. Algo verde cae en mi pecho acá. Yo no sé, se ve que lo tenía hacía mucho tiempo, porque fue algo muy grande y asqueroso. Nunca me voy a olvidar, ¿no? El repudio, ¿no? ¿Cómo las personas pueden repudiar algo bueno cuando se le está ofreciendo ayuda, ¿no? Es increíble, pero los hay. Y este hombre estaba ahí, ¿no? En esa situación. Así que nosotros estamos en un proceso muchas veces, y ese proceso justamente va a determinar mis decisiones, tus decisiones, si mirás al Señor o seguís en la tuya, ¿no? La oportunidad de creer, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 16, el que cree y fuere bautizado será salvo. No basta solamente con buscar al Señor, hermanos, ¿no? O de estudiar la Biblia solamente, que es muy bueno que practiquemos todos los días, o de orar, que es algo necesario y fundamental para el crecimiento de nuestra fe. No basta con eso. Lo importante para ver los resultados en el Señor es que tú creas. El Señor no dijo, andate a un seminario, hace ayuno, hace oración. No, dijo, el que cree, y aquí está el asunto para muchos de nosotros, porque los momentos más difíciles de nuestra vida es donde somos probados, a ver si realmente creemos en este Dios de poder y de gloria, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque en esto se basa el corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de esta sociedad? Dos peligros fundamentales vive, ¿no? Este mundo. Dos es como que infectan el corazón. Uno, la incredulidad. Dos, la dureza de corazón. Podemos estar en la presencia del Señor, podemos hablar con el Señor, podemos estar mirándolo también al Señor, pero tener el corazón como una piedra. Ese que estaba a su izquierda tenía un corazón como de piedra. Y para poder tener esta oportunidad, hermanos, la oportunidad en el creer en el Señor y ver la mano de Dios, debemos, hermanos, tener un corazón sensible, un corazón manso y humilde, como dice el Señor Jesús. Sed como yo, manso y humilde, ¿no? Ahí está el Señor hablándonos, ¿no? Creer en el Señor. Arrepentido, dice también el Evangelio de Marcos, y creed en el Evangelio. Creed en las enseñanzas de Jesús. El Evangelio son las enseñanzas de Jesús. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué has aprendido del Evangelio? De las buenas noticias del cielo. Que todo aquel que las escuche se acerque al Señor, se arrepienta y reciba esta salvación. Amén. Las buenas noticias han sido declaradas para nuestra vida y la Biblia dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la medicina para nuestra alma, porque en él encontramos con esperanza, ¿no? A diferencia de los hombres, dice la Biblia que los demonios también tiemblan y creen, ¿no? Algunos se cuestionaban, ¿no? Diciendo, los demonios creen, entonces pueden ser salvos. No, porque a ellos están condenados. El diablo y sus malhechores y todos aquellos que hacen las obras de Satanás, ¿no? Dice que están condenados. Pero el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, esta diferencia, ¿saben por qué nosotros, creyendo igual que el mismo diablo y los mismos demonios, por qué nosotros somos diferentes cuando creemos en Dios? Porque Dios te da la oportunidad de tener piedad con tu prójimo, de ser piadoso, de ser misericordioso, de ser verdaderamente un cristiano que refleje
la imagen del Dios vivo. Nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos vivitos y coleando. Porque todavía tenemos una oportunidad. Una oportunidad, al creer en el Señor tenemos una oportunidad. Y tenemos una oportunidad también en esto de ser salvos, ¿no? Porque la oportunidad de tener una experiencia con Dios. Una experiencia sobrenatural, una experiencia divina, una experiencia que nadie pueda decirme a mí que no es real. Necesitamos tener esa experiencia y eso se basa en la búsqueda. Cuando estamos en esa relación íntima con el Señor, ¿no? Es porque a veces nos olvidamos que el Señor está en todo momento y en todo lugar con nosotros. Este hombre no pensaba, aquel hombre que se arrepiente, no pensó nunca que Cristo iba a estar, el Dios vivo, el Rey de Reyes, iba a estar a su lado. Qué consuelo en su corazón habrá sentido cuando lo vio al Señor, al que hacía milagros. Y contempló y él creyó y dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Que nosotros en esta mañana podamos reconocer esto, ¿no? De que somos salvos porque tenemos una experiencia. ¿Saben cuándo sentimos la experiencia con Dios? Cuando podemos experimentar al Dios bondadoso, al Dios de la misericordia. La salvación es para todos, pero no todos van a ser salvos. Solamente aquellos que puedan tener esa experiencia de la salvación. Aquellos que puedan experimentar en sus corazones justamente el asombro de la gloria de Dios. ¿Cuánto podemos contemplar la gloria de Dios? Mire, salimos afuera y podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios nos rodea, hermano. Cuando tú tienes a tu familia, cuando tú estás sano, cuando a ti no te falta nada, cuando tú puedes mirar el cielo y ver los cielos abiertos, sentir el calor del sol, el frío del invierno, cuando tú puedes vivir esta vida, la gloria de Dios está sobre ti. Gracias, Señor. Él está con nosotros todos los días. Y se manifiesta con su bondad porque Él sostiene este mundo, este universo de una manera incalculable. La Biblia lo dice, que Él está con nosotros. Y esto de ser salvo, dice en todo tiempo aceptable. Ahí en 2 Corintios 6:2 dice: en todo tiempo aceptable te he oído y en los días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Isaías dice: más él, porque fue sobre él, por él somos salvos. Y Isaías nos dice, ¿no? Más por él fue nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entendemos cuando dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Este Dios maravilloso, hermanos, nos muestra que podemos reconciliarnos con Jesús, el Rey del universo, el Rey de este mundo, el Rey que es soberano sobre todas las cosas. Que podamos en este tiempo creer, hermanos. Necesitamos creer de una manera diferente. No tan superficial, sino a través de una comunión con Él, a través de experimentar la bondad de Él. Mire lo que dice David en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Mas la misericordia de Jehová
es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y la justicia sobre los hijos de Dios. Y su reino domina sobre todo. Bendice, alma mía, vosotros los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendice a Jehová, vosotros todos los ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendice a Jehová, vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y esta mañana es una mañana donde tenemos que elegir qué es lo que vamos a bendecir. Y mire, hermano, cuando hablamos de bendecir, nosotros no estamos en la condición de bendecir a Dios. Tú no puedes bendecir a Dios en el sentido de otorgarle a Él algo. No tenemos nada más que nuestra vida, hermanos. Solo podemos otorgarle a Él adoración y alabanza. Y no es solamente cantándole. Porque a Él le encanta que su pueblo cante, porque ve la felicidad, porque ve que el pueblo reconoce que Él está en medio de ellos. Pero cuando el pueblo hace misericordia, que tiene compasión por los perdidos, que tiene esa necesidad de orar por las almas que no tienen a Cristo, ahí, mire, hermano, la gloria de Dios. Y tenemos que elegir, saber elegir, porque este hombre clavado en la cruz confió en el Hijo de Dios. Él confió. Y el Señor le dijo, no, estarás conmigo. Esta promesa es para todos los que creemos en Él. Así que en esta mañana, hermanos, yo le invito a ponerse de pie y podamos orar. Porque la vida es frágil. No sabemos lo que va a ocurrir en un instante al salir de aquí. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. No lo sabemos. Solamente los necios hacen cálculos sin consultarle a Dios y sin planificar en la presencia de Dios. Pero nosotros, los que estamos en la presencia de Dios, debemos en esta mañana decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que en esta mañana podamos estar firmes y que tus promesas sean realmente genuinas y poderosas en cada uno de mis días. Cierre sus ojos ahí donde está y comience a buscar la presencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos, hermanos, canalizar nuestra fe hacia lo correcto. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Hoy es un hoy perpetuo, un hoy continuo, un hoy que no se acaba, que siempre está presente para nosotros o para aquel que quiera acercarse a los pies de la cruz del Calvario. Siempre ese hoy. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es un día especial en el cual debemos escoger a quién vamos a servir. Si vamos a servir al Señor o vamos a seguir haciendo una vida, ¿no?, liviana, lejos de Él, ¿no?, siguiendo al Señor de distancia. Cada uno lo sabemos. Tú sabes en esta mañana lo que está influenciándote. Tú tienes que buscar amigos correctos, ¿no? Tienes que buscar gente correcta, gente espiritual que te bendiga, gente que te ministre. Deja de juntarte con personas que no te edifican, con personas que les gusta chusmear, murmurar. Deja de estar con esas personas porque no te edifican. Comienza a vivir una vida en el Señor, una vida de crecimiento, una vida de plenitud, una vida donde la obra del Espíritu Santo se comience a manifestar y tú puedas ver realmente que Dios está a tu lado, no importa la condición en la que estés. Dios está aquí en esta mañana. Y tú puedes decirle, Señor, yo quiero seguirte, Señor. Amén. Muchas veces lo cantamos, ese coro, seguirte solo a ti, Señor. Yo quiero en esta mañana que tú puedas sentir eso realmente en tu corazón y decir, Señor, yo quiero seguirte. Realmente, a veces me cuesta, dile, sé sincero al Señor. Me cuesta, a veces me cuesta, pero mire, cuando tú te unes al cuerpo de Él, recibes una fuerza divina. Porque Dios no te deja solo, porque hay hermanos que van a orar. Vas a encontrar amigos, vas a encontrar una familia, vas a encontrar la contención. Y vas a recibir la fuerza que necesitas y la sabiduría para dar el paso correcto en tu decisión. Acuérdate, el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. En esta mañana muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, quienes no tienen la oportunidad todavía. Y si quieres comprometerte con el Señor, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, y si hay alguien aquí en esta mañana que quizás quiera renovar sus votos con el Señor, si en esta mañana estás decidido, decidida,
Quizás no lo tenías en tu mente. Quizás no te sientas tan pecadora o pecador.